Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, muy buenos días a todos. Por aquí les habla Bastián de Cavilación Poética. Y en esta ocasión, nuevamente, nos reunimos junto al escritor Pablo Rumel para conversar sobre la vida y obra de otro gran poeta de la historia. Y en este caso particular, hemos decidido recorrer los senderos de los pasos de don Rubén Darío. Así que, antes que todo, te quiero dar las gracias a ti, Pablo, por estar nuevamente aquí junto a mí en Cavilación Poética para conversar en torno a lo que a nadie le interesa, la poesía. Muchas gracias, Pablo. Hola Bastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, Rubén Darío es una de estas figuras que son determinantes, gravitantes para una etapa poética, no solamente porque él fue el creador del modernismo, no solamente porque él escribió muy buena poesía, sino porque también tuvo contacto directo con muchos poetas de su época, en Chile, en Argentina, en España, en Francia. Y según algunos estudiosos, dicen que Rubén Darío fue una suerte como de luz, ¿cierto? Deslumbró a su generación, pero después de un siglo, los poetas ya no se parecen a Rubén Darío. Entonces, pareciera que él llegó en un momento preciso a cambiar todas las reglas del juego, pero ese esfuerzo se ha ido diluyendo. Y quizás ese es uno de los principales motivos de por qué queremos volver a hablar de Rubén Darío, porque es un poeta como tantos, como Pablo Neruda, como Gabriela Mistral, como Cernuda, poetas que siempre están en el imaginario colectivo. Hay calles con el nombre de Rubén Darío, ¿cierto? Hay monumentos en honor a Rubén Darío, pero ¿quién se acuerda de su poesía? Tal cual como dices, y justamente hay un monumento aquí de Rubén Darío en el Parque Forestal Mm. que se llama Parque Rubén Darío y ahora se conoce solamente por Parque Forestal. Yo lo visito generalmente y cuando veo el monumento que tú dices, ya incluso lo orinan, ¿cierto? Y entre otras cosas más, es una cosa que ya básicamente es un punto de encuentro para ensuciarlo muchas veces. De hecho, el agua ya se lo sacaron y está en remodelación desde como diciembre, pero dejan que los niños se metan, que tiren cosas. Entonces, realmente Rubén Darío tiene cero importancia en donde está ubicado su monumento y también he visto varios tipos orinando que no son marginales, justamente, y es básicamente un baño público. Es lamentable, pero es así, lo que significa para Chile muchas veces la imagen de la calidad de artistas como este, como en Darío. Bueno, vamos a hablar un poco de quién es Rubén Darío, por qué tiene tanta importancia en Chile en primera instancia, vamos a hablar de su nombre real, ¿cierto? Que no se llama Rubén Darío, ¿cierto, Pablo? Es Félix Rubén Sarmiento García. Entonces, Rubén Darío fue un seudónimo, que Mm. el mismo se coloca. Él nace el año 1867 y fallece el año 1916. Él nace en Nicaragua. Mm. Y su paso por Chile es
importante porque es donde él empieza lo que conocemos hoy en día como modernismo. Y también podemos hablar de qué es el modernismo, ¿cierto? Muchas veces se habla de modernismo y no sabemos muy bien quién es, qué cosa es. Pero en palabras sencillas, el modernismo busca exaltar la belleza usando una métrica bien cuidada. Eso en poquitas palabras. Y obviamente rompiendo un poco los esquemas antiguos, al menos de esa época. Y curiosamente, Rubén Darío, para romper estos esquemas, empieza a beber de los simbolistas franceses. Y una de las grandes influencias de él es Verlaine. Y él incluso escribe sobre Verlaine, le hace responso. Él de alguna forma quería mucho la figura de Verlaine, le ha escrito poemas y entre otras cosas más. Te doy la palabra, Pablo. Claro, hay que comprender más o menos el contexto histórico. Él se sitúa entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del XX. En el tema político concreto, tenemos que recordar que España ya había perdido la hegemonía en el mundo. Hace mucho rato se venía descomponiendo el imperio, primero por las pugnas internas, ¿cierto? En segundo lugar, por las repúblicas independientes que estaban naciendo, algunas que nacieron a través de la guerra civil, otras que nacieron de forma más pacífica. Entonces, España se estaba borrando del mundo, ya había dejado de ser el país, el imperio que dominaba el mundo, que dictaba cátedra, que decía que había que se tenía que leer y que no. Y ese espacio lo estaban ocupando los franceses. Y también en Estados Unidos, son dos movimientos son dos imperios que están naciendo, y literariamente tú ya lo ves reflejado, por ejemplo, en Estados Unidos con Edgar Allan Poe. En cierta forma es un protomodernista, porque él, bueno, además de escribir cuentos, ¿cierto? Estos cuentos macabros, él escribió poesía, y en su poesía habían elementos que eran exóticos. Él, de hecho, describe París sin haber estado nunca en París. Aparecen cosas de la Edad Media, aparecen cosas elementos que no habían estado nunca puestas en la literatura. Con Edgar Allan Poe aparece un primer avance, y Walt Whitman, que era otro poeta importante, poeta estadounidense, demócrata, que en cierta forma habla de las bondades de la democracia, digamos que se aleja mucho de esta democracia, bueno, la democracia como fuerza creadora, como fuerza política, dista mucho de lo que es actualmente, que es una plutocracia burguesa corrupta, o sea, no tiene nada que ver en sus primeros comienzos. Entonces, Rubén Darío, fíjate tú que él que estaba en la periferia, se da cuenta, bueno, España desapareció como potencia, estamos ahora divididos en decenas de repúblicas y no tenemos una voz, no hay una renovación. Tenemos los grandes clásicos, tenemos a Góngora, tenemos a Quevedo, tenemos a Cervantes, pero de ese siglo de oro estábamos ya muy lejanos. Ya era una antiguaya, era una cosa que estaba petrificada en los museos, y no valía la pena seguir escribiendo como en el siglo de oro, porque ya estábamos en una época distinta. Estaba el ferrocarril, aparecieron los periódicos, la imprenta se había masificado. Entonces, lo que hace Rubén Darío no es destruir una tradición, sino que toma ciertos elementos de los clásicos hispanos, y dice, oye, pongamos oreja ahora a Francia y Estados Unidos. Francia como nueva potencia. Tú mencionas a los poetas simbolistas, ¿cierto? Que eran los poetas, bueno, que hay toda una línea con Rimbaud, con Baudelaire, con todos estos poetas que están avanzando, están creando cosas nuevas, y nosotros como hispanoamericanos, decía Rubén Darío, nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando desactualizados. Entonces, digamos que ese es el contexto histórico concreto, y ese es el impulso primario de Rubén Darío, y vemos que llega a Chile, ¿cierto? A Valparaíso, y ahí yo te dejo a ti te paso la posta. Tal como tú dices, cuando llega a Valparaíso Rubén Darío en el año 1888, que es donde publica Azul, que lo hace en Valparaíso, y él conoce a un poeta chileno, Eduardo de la Barra, que puede ser muy poco leído, ¿cierto? Pero gracias a él empieza como a introducirse en estos círculos intelectuales. También él tiene la fortuna de conocer al hijo de Balmaceda. El hijo de Balmaceda es poeta, escribe poesía en ese momento, entonces
Y como dato anecdótico, una vez vi un trabajo de él a un precio que me parece desorbitante porque era como 1 millón de pesos. Pero era un ejemplar de esos que básicamente eran de la Coleccionable. época. Mm, Sí, claro. mm. Y claro, este Pedro Balmaceda, también se llama el hijo, se hace muy amigo de Rubén Darío e incluso ambos se influencian mutuamente en la escritura. Y cuando él publica Azul, justamente lo que conversamos por el otro día de forma privada, ¿por qué no se reconocía a Brojos ni rimas? ¿Cierto? Y Ah, era por lo que eran los primeros trabajos que escribió Rubén Darío, que según algunas fuentes que yo visité, algunos decían que lo había publicado en Chile. Después vi otras que esos trabajos se publicaron en Nicaragua mm, y que no habían tenido gran importancia porque en ese momento Rubén Darío escribía influenciado por el romanticismo, muy al estilo de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, lo que hace con Azul es algo completamente diferente y empieza a buscar ya un lenguaje que hasta en ese momento era desconocido. mm. Si bien usa sonetos de 14 sílabas, ¿cierto? Usa Alejandrino. algunos versos alejandrinos, Mm, que ojo, un verso alejandrino no es solamente un verso de 14 sílabas, ¿cierto? mm. Tiene características bien específicas, acentuaciones, La tónica. divisiones, ajá, ¿sí? Mm, Entonces, eso también se puede ya ver en trabajos como prosas profanas, donde tú puedes ver algunos versos alejandrinos. Sonetos finalmente se ven, pero como decía, de 14 sílabas. Y lo interesante de Azul es que cuando él ocupa esta nueva forma de lenguaje, el fondo es una exaltación de la belleza. Y es lo que creía Rubén Darío en la belleza del arte. A diferencia de otros autores que no necesariamente creen en la belleza, mm, sino que la belleza incluso es como casi algo utópico. Y con esto no quiere decir que Rubén Darío no conozca la miseria. Él vivió cosas bastante complicadas en su vida, él fue huérfano, mm. ¿cierto? Y, y él siendo huérfano, cuando llega a la casa de su padrastro, él es un intelectual. Entonces, su padrastro le muestra todo el tema literario. Bueno, era un padre que en esa época tenía mucha influencia política, era un diplomático en Nicaragua. Entonces, ese padre, gracias a él, él conoce los libros, conoce la literatura. Su padre era liberal en ese tiempo. Bueno, ahí yo creo que Pablo puede hablar un poquito mejor que yo de esos tópicos, Mm, pero su padre tenía mucha influencia política y por lo tanto mm, tenía muchos libros. Y ahí Rubén Darío empieza a leer literatura en particular, todo lo que pillaba. mm. No era que él eligiera leer algo, sino que lo que estaba ahí. Y ya en Chile él publica Azul, y en primera instancia cuando él llega, él se siente ninguneado de alguna manera porque en Nicaragua la situación, digamos, económica, social, no era como la de Chile. Mm. A él se le prometió como un país muy próspero. Y cuando él llega, él ve toda esta gente vestida muy elegantemente, a diferencia de él, que él no se vestía de esa manera y para él ese mundo era desconocido. E incluso hubo mucha gente que lo despreció por ser poco refinado. Y ahora te doy la palabra a ti, Pablo. Mira, de hecho a mí me gusta siempre hablar del rostro de los poetas. Yo creo que muchas veces lo que ellos escriben se trasluce en lo físico. Y el rostro de Rubén Darío era un rostro mestizo totalmente. Él tenía la cara más o menos redondeadita, la nariz achatada, y el color de su piel era moreno, ¿te fijas? Entonces, hay que comprender que gran parte de la élite de esa época tenía muchas, bueno, tenía raíces vascas, gallegas, pero también inglesas. Y probablemente su estampa indígena mestiza, ¿cierto? Que nos aleja mucho de mi cara o la tuya, probablemente pudo provocar un rechazo en esta gente al decir, oye, bueno, lo trataban de cholo, de cholo. De hecho, un chiste que hacía un amuno que decía que cuando vio a Rubén Darío lo vio como con plumas en la cabeza, diciendo poco menos que era un indio. Y Rubén Darío, para defenderse, dijo, bueno, pero es que con esta pluma yo escribo.
y él nunca tuvo problemas con aceptar sus raíces indígenas. Nunca, no tuvo ningún problema, no era un tipo acomplejado como son los tipos acá, por ejemplo, que se borran los apellidos indígenas o que se blanquean la piel. Él no tenía ningún problema con eso, porque claro, la sociedad de su época nicaragüense es una sociedad mucho más indígena que la nuestra. Entonces cuando él llegó tuvo que haber provocado un rechazo de mirada, de entrada. Pero una vez que la gente ya se sentaba a conversar con él y veía que era un tipo muy interesante, que era muy letrado, hay que comprender que el francés en esa época era la lengua oficial, era la lengua universal, porque los escritores franceses estaban haciendo un trabajo formidable, porque Francia estaba expandiendo su dominación mundial y él era un tipo que estaba al tanto de las últimas publicaciones. Y en base a eso, él fue aceptado dentro de esta élite. Hay que recordar que él empezó a escribir, bueno, él conocía a la familia Edwards, ¿cierto? Una familia que se remonta a los orígenes de la patria. Él escribió en el Mercurio, eh, pero él siempre tuvo cierta distancia con estos señores. Y de hecho, cuando él publicó su libro Azul, aparece un cuento que se llama El Rey Burgués. Y es una referencia a McClure. McClure, que era uno de estos gallos que eran directores de estos diarios, él de cierta forma se sentía agradecido porque lo habían recibido, le compraron un traje. Es conocida esa anécdota. Cuando lo vieron vestido tan humilde, le pasaron así como, oye, vístete mejor, Rotito, le habrán dicho estos cuicos. Y después cuando le pasaron una habitación, era una habitación muy pequeñita, muy modesta. Entonces a él igual como que le chocó eso, que esta gente muy adinerada le pasara plata para que anduviera bien vestido, pero le entregaran un alojamiento tan sencillo. Claro, así como dices tú, él fue tratado de esta manera por esta aristocracia, burguesía, ¿cierto? Fue creo que es muy ninguneado y, y dio mucha pobreza económica en ese momento cuando publica Azul. Y de alguna manera sus sueños se fueron rompiendo porque allá en Nicaragua le dijeron que este era el país en donde él podía hacer su carrera literaria. Entonces él no pudo irse a París por tema económico, entonces le dijeron, mira, anda a Chile, este lugar es súper bueno, aquí la gente es diferente y claro, él se dio cuenta que no era tan así y que incluso en Chile tampoco había mucha influencia en ese tipo de cosas, sino que habían ciertas clases específicas que estaban trabajando en ese aspecto. Entonces, Rubén Darío, cuando ya sale de Chile, que está aproximadamente 2 años, tampoco está mucho tiempo, él era muy joven cuando llega, tenía 19 años. Entonces, cuando él se va de Chile, también recorre Argentina, España, donde publica dos grandes textos, que son Prosas Urbanas y Cantos de Vida y Esperanza. Y me parece que, al menos a mi gusto, esos son dos trabajos que incluso pueden ser superiores a Azul, porque ya incorpora no solamente el modernismo como tal, sino que empieza a ampliar un poco la temática de cosas. Y una de las cosas que es muy importante de él es que habla de los signos, ¿cierto? Y otra cosa es que en estos mismos trabajos, en el de Cantos de Vida y Esperanza, empieza a hablar sobre España, ¿cierto? Aquí usted puede ver el rey Oscar, puede ver, habla de Castilla, ¿cierto? Habla de Leonardo, Pegaso, entonces ya empieza incluso a tocar partes culturales de España. Y es porque se sintió muy agradecido en ambos países. Él, si mal no recuerdo, este trabajo lo publicó en Madrid. Entonces, él tuvo una relación muy íntima con España, y bueno, y con Argentina también. E incluso hay un señor nicaragüense que ha publicado un libro que se llama, si bien no me equivoco, Rubén Darío en Chile y Argentina. Y es un gran estudioso de Rubén Darío. Y él hablaba también sobre otro tema que ya más personal, sobre, sobre el alcoholismo de Rubén Darío, que muchas veces se habla de él como un tipo completamente alcohólico, y de hecho su muerte es a base de lo mismo, por el alcohol. Bueno, según este señor, eso no es cierto, y que es una mala fama que le han hecho, pero realmente yo creo que
habría que entrar ahí también a profundizar ese aspecto de su vida personal, pero por lo menos en los documentos que hay, en los documentales, incluso hay una película también de Rubén Darío, donde él también sale que muere producto de una cirrosis. Y dentro de todas esas publicaciones que acabo de nombrar, él se rodea de grandes intelectuales. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Machado, ¿cierto? Es el caso también de Amado Nervo, con quien fueron muy cercanos e incluso compartieron una pieza. Ellos fueron muy amigos, pero por lo que pude investigar, Amado Nervo y Rubén Darío cortan su relación de amistad o se separan, porque para Amado Nervo, Rubén Darío era muy vicioso con el alcohol. Entonces, él también conoce a otro escritor que también le dedica un soneto de 14 sílabas, que es Ramón del Valle Inclán. Y él se empieza a relacionar con todas estas personas muy importantes en la escena literaria de la época. Y obviamente él también se alimentaba de su escritura. Recordemos que Ramón del Valle Inclán era un hombre muy, muy juez de la literatura. Para él no cualquier cosa era literatura. Mm. Y se hace muy amigo de Rubén Darío. Pero una amistad un poco extraña, pero finalmente amigos. Y Rubén Darío también fue una gran influencia para los escritores que venían posteriormente, que es el caso de Federico García Lorca, que admiraba mucho también a Rubén Darío, y ya tenemos también a otros escritores como Miguel Hernández, y que tú también nombraste a Cernuda al principio, si no me equivoco, sobre de ese peso, que es un peso bastante importante dentro de la literatura universal. Y también me gustaría situar, como tú dices también al principio del video, de, de que, y añadir también, de que Rubén Darío es, como en la actualidad, es lo más lejano que tenemos en la creación. Y eso es lo curioso, ¿por qué hablar de él? Que está tan lejano, sobre todo en la escritura actual. A mí me parece que mientras más dejado Rubén Darío, en la actualidad pareciera que mejor, ¿cierto? O sea, ni se te ocurra contar una sílaba. No se te ocurra, o sea, no sé qué piensas tú al respecto, Pablo. Evidentemente, cuando él habla de la belleza, del preciosismo, no es una belleza naif, una belleza vacua, superficial, sino que tiene mucho cuidado en la forma. Y dentro de la forma está el trabajo de joyero. Es una joyería dentro del lenguaje, porque evidentemente un poeta puede tener una intuición, puede tener una idea muy potente, pero tú lo ves en la poesía actual que no hay métrica, no hay musicalidad en los versos, y lo que ocurre finalmente es que es como una poesía desgajada, que se va como desmigando y que al final queda una cosita así como espolvoreada. Bueno, la imagen de Rubén Darío es la opuesta. Él se acerca mucho más al clasicismo en el sentido de que es una forma terminada, es una forma que está pulida, cada verso está muy pensado, es un poeta que está efectivamente midiendo sus versos, pero resulta que cuando tú accedes a su poesía, él no mide sus versos como para que calcen nada más, que tú digas, tiene buen oído, pero no me dice nada. Al contrario, tienen un contenido muy poderoso. Eh, lo que viene en cierta forma a decir Rubén Darío, lo dice más o menos de forma explícita, que el poeta tiene que cuidar su lengua, ¿cierto? Y no tiene que tener ningún complejo a la hora de reconocer influencias que escapan a su lengua. Mira, se cuenta uno de sus biógrafos que él empezó a afinar su oído cuando escuchó a los poetas franceses. Como los poetas franceses tienen una pronunciación nada que ver con la nuestra, por mucho que sea una lengua romance, cuesta mucho comprenderla por la pronunciación, él se empezó a dar cuenta, sin entender todo el mensaje del poema, que había una musicalidad interna, que los versos iban rimando, que se iba creando como una estructura sonora. Y eso es lo que hace Rubén Darío. Pero lo que lo hace no es solamente decir, oye, yo voy a ser un técnico del poema,
y te voy a aplicar los mejores versos alejandrinos con un pie roto, un pie quebrado, ¿cierto? No, él se encarga siempre de cantar la belleza, porque finalmente, si un poeta quiere parecerse a la vida, bueno, en la vida va a haber tristeza, va a haber dolor, ¿cierto? Pero la vida no se compone solamente de pura sangre y de pura humillación. También hay una actitud vital, pues. También nos enamoramos, también podemos mirar el cielo color de rosa, ¿cierto? Pero los anteojos de Rubén Darío, la visión que él pone es, sí, en la vida hay belleza y hay muerte, hay dulzura, hay miel y hay amargor también, ¿cierto? Está la parte agria y la parte dulce de la vida. Y eso es lo que lo hace como un poeta tan fundamental, porque en la vida va a haber derrota y va a haber lágrimas, pero también va a haber triunfo. Y ese es el espíritu, creo yo, que griego antiguo, cuando estos poetas como Píndaro, por ejemplo, ¿cierto? Le cantaban a los gallos perdón, a los atletas que triunfaban en los Juegos Olímpicos. Eran cantos epinicios, cantos que celebraban el triunfo, la vida, el tomarse una buena copa y disfrutar. Y eso es lo que falta mucho en la poesía actual, que tú abres las páginas y son puros lamentos, chuta, al final uno termina un libro de un poeta actual cualquiera y dan ganas de saltar por la ventana, ¿cierto? Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, o sea, también hay que exaltar otras cosas, o sea, naturalmente no la pura sombra ni lo oscuro, porque finalmente los poetas antiguos también sabían que uno al evocar el verbo, ¿cierto? La palabra, uno también empieza a crear una realidad muchas veces como derrotada. O sea, si tú estás escribiendo todo el tiempo sobre esas cosas, no es de extrañarse que te suicide incluso, o sea, no, me parece que eso no es un acto, como dicen algunos, terapéuticos, estar todo el día recordando la basura, porque finalmente eso incluso se empieza como a exaltar, uno empieza a sobrepensar tonteras que en el fondo uno empieza como a hacer una especie de verso tenebroso con el único objeto de destruirte, porque muchas veces esos versos tenebrosos ni siquiera te los van a leer, por último digo yo, pero eso tampoco pasa, y me parece que pasa falta un poco esta poesía más heroica, con más espíritu, y me parece que Rubén Darío y otros autores por eso son tan poco leídos. Mm. También tenemos que ver nuestro contexto social actual, que esto básicamente es como una cosa, no, eso no existe, esto no existe, o sea, yo soy más científico, ¿cierto? Yo soy más realista, yo soy más social, lo que interesa es la denuncia, y estas cosas son mariposas, ¿no? Unas cosas así, pero me parece que no, me parece que las mariposas son otras cosas, es creer en un frente amplio y después que pase lo que está pasando. A mí me parece que esas son más mariposas. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Mm. Y bueno, en el caso de Rubén Darío, él también escribe otro trabajo, bueno, uno de los últimos que él hace, que es Canto a la Argentina y otros poemas. Y bueno, esta es una antología que es edición Orbis, que pueden encontrar sobre todo en libros usados, no una edición cara, para nada, pero me parece muy completa porque trabaja desde epístolas del principio, anteriores a Brojos y Rimas, hasta el último que es Canto de Argentina y otros poemas. E incluso pueden encontrar poemas sueltos, que son algunos dedicados a Juan Ramos Jiménez, Mm. a Amado Nervo, al mismo Ramón del Valle Inclán, como dije hace un rato. Y aquí usted puede ver, bueno, y hablando también del siglo oro que tú lo hablaste, aquí ya tiene un poema que se llama Letanía de Nuestro Señor Don Quijote. Entonces también estamos aquí hablando que hay una influencia muy fuerte en España. Garcilaso de la Vega también él fue muy lector de Garcilaso. Y aquí podemos ver que la carrera de Rubén Darío no fue tan extensa, pero Mm. sí fue determinante.
que no necesariamente tiene que ser tan extensa para ser determinante. Se puede publicar 30 poemarios y puede ser que no pase nada, ¿cierto? Pero en este caso sí pasó mucho y, y creo que Rubén Darío, y con otros escritores también, de la talla de Vicente Alexandre, por ejemplo, o de León Felipe, son, creo yo que tenemos que volver porque son pioneros, no pioneros, pero sí son mártires de nuestra lengua castellana. Y aunque a usted no le guste, yo no es que yo tenga un orgullo español ni mucho menos, pero nosotros venimos de ahí y tenemos que leerlo. O sea, no podemos no leer, decir, ah, no, ¿sabe qué? No, yo soy indígena. No, ¿cierto? No funciona así. Somos chilenos y también tenemos que ir a nuestra lengua, decir quiénes son los que realmente han sido una especie de dioses, de maestros, ¿cierto? Porque son maestros. Aunque yo sé que en la actualidad este término no le gusta a mucha gente, pero son maestros. Y ahí nosotros aprendemos a escribir, nosotros aprendemos a leer, aprendemos a reflexionar. Porque si bien no es filosofía, pero se pueden sacar componentes filosóficos, reflexivos, y que no sea también solamente una cosa que sea solo diversión. Porque yo creo que si uno elige la poesía, también tiene que contemplar, reflexionar, escuchar, y no es necesariamente solamente quedarse ahí a decir, aquí está mi poema, lo voy a leer, y yo me voy por la casa a ver cuántos likes tengo, ¿cierto? Efectivamente, como tú dices, recoger a los clásicos, porque son poetas que ya llevan más de 100 años muertos, más de un siglo, los ha aquilatado de tal forma que ha pasado por ello generaciones tras generaciones, y siempre hay un pequeño grupo de hombres que los van leyendo, hombres o mujeres, me refiero en plural a todo el género, lo van No leyendo va. y se van rescatando cosas. Decía, Entonces, cuidado, bro. claro, ah, No, no, sí, no, de una broma. bueno, entonces fíjate tú que cuando Rubén Darío se instala en Chile, él ya tenía muy clara su poética, él sabía que los españoles no eran solamente españoles, po. Ellos tenían raíces en los romanos y en los griegos. Y tampoco tiene ningún problema en cantar cosas que venían del mundo oriental, por ejemplo. En alguno de sus versos o cuentos aparecen estas figuras japonesas, orientales, que eran muy exóticas. Aparecen figuras chinas también. Entonces él se da cuenta, hay una suerte de cosmopolitismo, pero bien entendido, no en el sentido cosmopolita del que rechaza su patria y que es ciudadano del mundo, así como no, yo soy ciudadano del mundo. Cosmopolita en el sentido universalista, en el sentido de que está bien, hay color local. De hecho, cuando tú lees Azul de Rubén Darío, aparece Valparaíso, aparecen imágenes concretas, aparece Playa Ancha, el muelle, pero también hay cuentos en donde aparece un rey, por ejemplo. Aparece un rey que tiene unas fuentes doradas, el rey burgués, se llama ese cuento. Y, y a mí me gusta mucho porque él tiene, este rey burgués, tenía jardines, mujeres bailarinas, músicos, tenía una corte preciosa, y de repente se encuentra con un poeta. ¿Y qué hace este poeta? Bueno, el poeta canta versos. Y resulta que el rey lo interroga, y me gustaría leer una pequeña línea, es un párrafo que creo yo que sintetiza muy bien cuál es la parada estética de Rubén Darío. Y que le dice el poeta, así tal cual: Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Onet era un dramaturgo francés muy leído en su época y ahora ya se olvidaron de él. Y le dice: Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferir el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Y después le sigue diciendo al rey que la poesía igual se puede prostituir, puede ir a los lupanares,
o se pueden fabricar jarabes poéticos. En cierta forma, lo que le está diciendo es que la poesía no está en la academia, po, ni está circunscrita a una clase social. El poeta, probablemente la muchedumbre no lo va a escuchar. Dice Rubén Darío en buena parte, si yo me pongo a declamar, no me va a escuchar, pero yo igual quiero ir a la muchedumbre. Yo igual puedo estar en un salón de oro con una lira, ¿cierto? Muy engalado, vestido con una peluca, pero después igual me puedo sacar la lira, la peluca y salir a la calle a compartir la poesía. Entonces la poesía no tiene por qué estar en los salones. Y recordémoslo siempre, nunca nos olvidemos, la literatura no es una creación de un club de señoritos, no es una cosa para las viejas de la clase alta, del barrio alto. La poesía puede estar en un basural también, o puede estar en una población muy humilde, pero eso no quiere decir que el poeta tenga que rebajar su calidad para hacerse apto con la muchedumbre. El poeta igual puede declamar en alto, igual te puede exigir, y por qué no tener una técnica muy pulida, y que cualquier cantante popular, tú sabes que en Chile hubo una tradición muy potente eso ya es otro tema, pero lo puedo pasar rápidamente, de los cantantes populares que hacían estas coplas, con su guitarra tocaban, y a pesar de que ellos no venían de la universidad, tenían una técnica que estaba muy, 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 muy refinada, ¿cierto? Probablemente no medían sus versos con regla, no tenían el conocimiento, pero de forma de oído había una sonoridad. Y eso era lo que se cantaba en los velorios, por ejemplo, de la gente más humilde, o en las festividades religiosas. Y con eso te dejo a ti la palabra, estimado Bastián. Mira, entre paréntesis, de eso que estás hablando tú, me parece que hay un libro, ¿no? No sé si tú lo ubicas, hay un libro como bien voluminoso que parece que es de la lira popular. Sí, No sé si será que lo he visto, pero no, nunca lo he leído. No sé sí, si tú, no sé si Sepúlveda tú lo Llanos tienes. es el... Yo tengo el libro de cuentos. Él es un Mm, folclorista. Fidel Sepúlveda Llanos es un folclorista, pero mira, perdón, tengo esta antología, Los poetas populares chilenos, de Antonio Acevedo Hernández, y está lleno de rimas, de coplas, de décimas. Las mismas décimas que después rescata Violeta Parra, las rescata del campo, de la zona popular chilena. Entonces no eran tipos que eran doctorados, ni eran tipos que tenían estudios formales, pero te hablaban de la muerte, te hablaban de la vida, te hablaban del amor, y ya estos señores doctorados de hoy quisieran tener esa verbosidad y ese talento para tomar una guitarra y declamar. disculpa, ¿y eso de qué años son esos poemas aproximadamente? Del ¿Son las siglo fechas en XIX, ese libro? sí, po, del siglo XIX fundamentalmente. Eh, bueno, acá por ejemplo hay muchos poetas, Héctor Meléndez, Luis Ortúzar González, Carlos Acuña, hay cuecas también, y la mayoría, Bernardino Bajardo, que es muy famoso, la mayoría son del siglo XIX, entre 1810, 1820 hasta comienzos del siglo XX. Mm, interesante dato. Ahí nos estaríamos alejando un Y poquito para del tema, buscar. Sí. pero es cierto que ilustra eso muy bien de Rubén Darío, que el poeta puede estar en cualquier situación, en cualquier clase, y no por eso va a dejar de tener calidad. Mm, mm, de todas maneras. Gracias, Pablo. Ahora me gustaría compartir algunos versos de Rubén Darío y justamente Maravilloso. del mismo, de los primeros trabajos, que en este caso es Abrojos, de 1887, y dice así: un pensamiento, cosa, un pensamiento, cosa que harto me ha hecho pensar. ¿Habrá tormento como esta flor, regalo de una hermosa, que me tiene cautivo el pensamiento? Mm. Primero en el ojal de la levita, después en la cartera. ¿Quién la ve tan marchita? Que a unos meses, Dios mío, ¿quién la viera?
Hoy creo en este abismo de cosas y de ideas tan terribles que se han vuelto uno mismo un pensamiento flor y otro invisible. Pero es lo peor del caso que al ir volando el viento se llevará de paso en su giro uno y otro pensamiento. Bien, perdón, acá hay un sobrepensar, pero justamente acerca de una mujer, ¿cierto? Entonces, él dice que el pensamiento es una cosa, y justamente aquí termina en una de las estrofas que hay un pensamiento de flor y un invisible, como en el fondo lo que él está pensando no es tangible, pero sin embargo le hace harto pensar. Y eso es esto escapa a lo que podemos ver como una aceptación solamente de la belleza, en el sentido, como tú dijiste, que no es algo superfluo, No. pero sí, aquí, lo que tiene interesante es que este mismo pensamiento puede ir transformando lo que él cree sobre esta mujer. Porque dice, que la ve tan marchita, ¿cierto? Y después la veo de otra manera. Entonces, después de unos meses, yo quien la viera, la veo de otra forma. Entonces, esto invisible es una cosa que finalmente va girando, porque termina dice, en su giro uno y otro pensamiento. O sea, se va transformando. El pensamiento se va transformando con el tiempo, con los meses, como dice él. Y que incluso dice, hoy creo en este abismo de cosas, ideas tan terribles, y después dice que se vuelve un pensamiento flor y otro invisible. O sea, esto mismo incluso puede significar dos cosas al mismo tiempo. Mm. Y eso es lo interesante de este poema, que lo invisible o el pensamiento es muchas veces, y esto Mm. como reflexión personal, es una transformación que le va dando el sujeto, la interpretación del sujeto, ya sea un amor, ya sea la muerte, ya sea la vida, etcétera, pero esa transformación va cambiando dependiendo de cómo nosotros como ser habitamos el espacio. Y por eso cité este poema que es uno de su primer trabajo, que es Abrojos, y que me pareció como una idea, por lo menos que a mí me dijo, sí, claro, o sea, muchas veces el pensamiento es en el fondo lo que más nos hace sufrir, como también nos hace más anhelar. Pero lo interesante es dejarlo ahí, como un pensamiento que se transforma y que muchas veces está volando por el viento, como dice él, y que se llevará de paso en su giro uno y otro más y otro pensamiento. Es decir, es eso, pensamiento, no es otra cosa más allá, pero que sin embargo es necesaria y que está de forma intrínseca en el ser humano. El pensamiento somos nosotros, un pensamiento que puede ser trabajado o no trabajado, pero existe igual. Es algo que viene de forma natural en nosotros. Entonces, creo que la idea de Rubén Darío es aquí tenerlo como una transformación que no es determinante. Ahora te dejo a ti, Pablo, para que puedas leer tú algún extracto. Sí, pues quería añadir también un comentario breve, que cuando el pensamiento no encarna algo físico, entonces el pensamiento vale callampa. O sea, en buen chileno, si estamos pensando del no ser, de la sombra, son juegos mentales nada más, pero la gente no tiene la capacidad para perder el tiempo de forma infinita. Entonces, claro, pues ahí el pensamiento de Rubén Darío se encarna en lo natural y en una figura de carne y hueso femenina. Y eso es lo interesante que tiene la poesía de Rubén Darío, porque baja del cielo, tiene esto como el azul, lo idílico, la idea, pero dentro de sus poemas igual la flor se puede marchitar. Ujú. Ya, y voy a leer yo un texto que es de prosas profanas, que se llama La Fuente. No, voy a leer otro que se llama Ama tu ritmo, que parece como una canción de reggaetón, pero nada que ver. Tiene que ver precisamente con lo que hemos venido exponiendo. Eh, Rubén Darío siempre tuvo en mucha estima el medir el verso, la musicalidad, pero cuando dice ama tu ritmo, te está diciendo de cierta forma como, bueno, dentro de cualquier persona hay música. Y tiene que ver con, no es una exaltación narcisista del yo, tú eres perfecto, eres de lo más hermoso, sino que
todos somos en cierta forma capaces de crear belleza. O sea, todos somos capaces. De ahí a que lo logremos es otra cosa. Y Claro. este es un soneto maravilloso porque inclusive, si tú le pones atención, prefigura al creacionismo de Vicente Huidobro. Lo prefigura por lo menos en 20 años. Y dice así: ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de, eres un universo de universos, y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagorizan tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna, irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. Ahí está, pero totalmente, yo creo que en esta época todavía no era común que un poeta escribiera como un... Bueno, después sí aparece mucho en la vanguardia el arte poética, ¿cierto? Que el arte poética, tú sabes que muchos poetas del siglo XX lo hacían, que era como un manifiesto, era una carta de presentación. Bueno, aquí vengo yo, tenemos ¿cómo se llama? El poema de Vicente Huidobro sobre el creacionismo, tenemos, bueno, hasta Nicanor Parra cuando dice aquí vengo yo, la antipoesía, me voy a subir a una montaña rusa echando sangre por la nariz, qué sé yo. Bueno, podríamos decir que el ama a tu ritmo ejemplifica muy bien la matriz poética de Rubén Darío, que es sacar este canto que tenemos, este canto universal. Habla de lo geométrico, de lo matemático, pero no como una fría abstracción, porque dice rima tus acciones. O sea, es un poeta que está de carne presente, vivo en este mundo, está respirando. No es una máquina de algoritmos, como muchos quieren pensar que la poesía es como una cosa algebraica, una cuestión así como una combinatoria y voy a crear un poema, ¿no? Porque el poeta está de carne presente y está midiendo sus versos pensando en la nada, pensando en la muerte, pensando en nada también, el vacío puede ser una forma. Y eso es lo interesante de este poema, este soneto, finalmente. Bueno, hay otra cosa que Filosofía en la Cruz dice saludos cabros, saludos a Filosofía en la Cruz. Y sí, mira, este programa lo acabo de encontrar, entonces por eso que, bueno, no sé si se ve, pero está como casi al último. Mm, Y lo estaba tratando de mirar mientras me hablabas, y no, me pareció increíble porque como tú dices, y anterior al comentario que dijiste sobre lo que yo leí, que claro, muchas veces, como dijiste tú, el pensamiento vale callampas y en el fondo la, lo que sacamos de eso es sobrepensar y exaltar, incluso alterar algo que no es real, ¿cierto? Creo que muchas veces puede pasar eso con la escritura, cuando realmente no hay un norte, como dices tú, del habitar realmente la presencia. Y esto sin tampoco complicarlo, en el sentido de hacer una filosofía o una masturbación filosófica, de decir, no, que el ser no habita el ser, no, para mí eso es, para mí eso es, en primera instancia, estética, ¿cierto? Del lenguaje, que habitar el ser y la cuestión y el no ser, y que después tú, si lees esto mío, va a habitar el ser no sé dónde. Me parece a mí eso ya muy complicado y, como digo, estética y masturbación. Pero aquí, como tú dices, que en el primer verso dice, ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Entonces, aquí hay una coherencia entre lo que hay de forma natural en el ser, las acciones del poeta y también los versos. O sea, que no va separado, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ir en conjunto al escrito como tal. Y te dice, eres un universo de universos, como de alguna forma diciendo que eres un microcosmos, y tu alma, o lo intangible, o como usted le quiera decir,
una fuente de canciones. O sea que podemos ir buscar en nosotros mismos cómo, más bien la esencia de la poesía. Este poema está muy lindo, así que gracias por compartirlo, Pablo. Yo no lo había leído. Bien, vamos a leer otro más. No sé qué hora es, pero voy a revisar. Por si acaso, nos queda todavía un poquito. Vamos a Démosle. leer, voy a leer un poco más de Rubén Darío. Este, este era del libro Rimas, que me pareció un poema muy bueno. Aquí. Este se llama Que no hay alma, insensatos. Que no hay alma, insensatos. Yo la he visto, es de luz. Se asoma a tus pupilas cuando me miras tú. Que no hay cielo, mentira. ¿Queréis verle? Aquí está. Muestra niñil gentil, ese rostro sin par, y que de oro lo bañe el sol primaveral. Que no hay Dios, qué blasfemia. Yo he contemplado a Dios en aquel casto y puro primer beso de amor, cuando de nuestras almas las nupcias consagró. Que no hay infierno, si hay, cállate corazón, que esto bien por desgracia lo sabemos tú y yo. Y aquí, muy similar a lo anterior, y por eso también lo cito, ahora seguimos hablando del alma, ¿cierto? Que en el poema anterior también se estaba viendo en la primera estrofa. Y aquí dice, claro, no hay alma insensatos, y dice, yo la he visto porque cuando veo los ojos de la mujer que amo, es ahí donde yo veo que existe lo intangible, el alma, ¿cierto? El amor, la contemplación, el Mm, milagro de ver una persona de la cual tú sientes cosas que no sientes con cualquier otro ser. Después dice que no hay cielo, ¿cierto? También dice mm, mentiras. También, nuevamente pone la amada aquí como un ejemplo en donde hay un rostro y que ese rostro baña el sol primaveral, es decir, compara la grandeza de la mujer amada con con el sol, que es básicamente una especie de Dios, ¿cierto? Y nuevamente dice que no hay Dios, que es una blasfemia, y dice que él lo contempla en el primer beso de amor. Claro, aquí el amor es el pilar del poema, es es el milagro de la vida, es el enigma, incluso el enigma, y el enigma es el milagro de de la misma, perdón. Y después dice que no hay infierno, y que esto básicamente lo podemos saber solo tú y yo, es decir, el infierno puede ser la desgracia, pero que compartimos entre dos. mm. Y eso es una reflexión, como digo, sobre la vida misma y sobre que cómo caminar la vida, ¿cierto? O sea, y me gusta también hacer esto como una reflexión del nihilismo, ¿cierto? De lo que se vive en la actualidad, que básicamente esto sería cursi, ¿cierto? Mm, Sería cliché, que mejor, loco, así vamos a jugar un pitito a la plaza y vacilemos y no mm, importa nada más, ¿cierto? Como un producto mm, desechable. Pero mm, ese es, el producto desechable es la libertad. El producto desechable es el ser que está sin cadenas, es el ser de la buena onda, pero que curiosamente es el ser más egoísta que hay, mm. más egoísta que hay. Y aquí dice Filosofía en la Cruz, dice, no hay alma, parece un manifiesto de alguien que sigue la verdad. La poesía es un medio para cantar a la verdad. Precioso el poema, dice, lo, lo paganizante nos aleja de lo excelso. Solo Dios nos acerca a ese poema maravilloso. La doctrina del amor es el misterio, es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filosofía en la Cruz. ¿Qué te parece el comentario de Filosofía en la Cruz, Pablo? Pero quería primero comentar el tuyo, Ah, claro, sí, sí. porque el amor, habla de un beso de amor. Y esas palabras son fundamentales, porque el amor no es solamente un ideal abstracto, po. No es una cuestión así como, por ejemplo, que yo amo el alma solamente de esta persona. Los ojos son como unas ventanas del alma, como dice el refrán, y el amor es de cuerpo presente. ¿En qué sentido de cuerpo presente? Si yo tengo a la amada, yo puedo exaltar todas las virtudes, pero si no avanzo más allá,
es masturbarse. El amor, cuando es creativo, exige el cuerpo presente. O sea, yo voy a saborear hasta el último tuétano de la amada, compadre. No es una cuestión así como esta cosa tan puritana, cartonada, así como que, oye, el amor. Nosotros somos hispanoamericanos, somos indígenas hispanos. Y nosotros somos muy de piel. Vamos con el abrazo, ¿cierto? El beso en la mejilla. Porque efectivamente, nuestra matriz de pensamiento tiene que ver con la carnalidad. Somos muy carnales. Y cuando odiamos, odiamos hasta el último tuétano, hasta el último hueso. Y cuando amamos, amamos de cuerpo total, completo. Aunque la amada a lo mejor no sea una Miss Universo, aunque no tenga las proporciones divinas en su cuerpo, pero los ojos del amor le va a importar lo mismo, porque finalmente tú te puedes casar con una Miss Universo, pero a los 80 años va a ser una vieja flácida, con sus carnes colgando, pero el amor va a seguir presente, si es algo realmente auténtico y verdadero. Y claro, lo que dice Filosofía en la Cruz, cuando el cristianismo se entiende de forma absoluta y total, porque recordemos, Rubén Darío es católico, en algún momento igual tuvo sus versos anticlericales, ¿cierto? Tuvo una distancia en algún momento con el clero, pero sigue dentro de sí mismo esa cuestión de la comunión que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, y que no se trata de tragarse el cuerpo de Cristo de forma metafórica, sino que de masticarlo. Y la promesa divina no es que vamos a ser una alma flotando en el cielo, sino que vamos a volver de cuerpo presente. La carne se va a renovar. Entonces, el cristianismo entendido desde la doctrina católica es que somos cuerpo y somos alma, pero no como una cuestión así dividida, porque tenemos alma, tenemos cuerpo, y porque somos cuerpo, somos alma. En el momento en que tú mueres, esa unidad se rompe, pero se va a restablecer. Y ahí está, creo yo, comentando lo que dice el amigo Ignacio. Ah, Claudia Martínez habla ahí de la amada en la reina de Saba. Bueno, Rubén Darío tiene un poema dedicado a la reina de Saba. Cuando habla como de la reina negra, africana, y finalmente habla de la reina de Saba, y también se antecede mucho a Jung, a Miguel Serrano, a tantos poetas. O sea, es increíble la cantidad de temas que maneja Rubén Darío, la paleta de colores que tiene. 30, 40 años después, muchos van a tomar esta paleta y a lo mejor no van a reconocer la influencia de Rubén Darío, pero Rubén Darío ya estaba ahí, presente, escribiendo sobre estas cosas. ¿No? Aquí también dice Filosofía en la Cruz. Claro, Mm, para un progre nieto de Lutero, lo más subjetivo es lo más importante. Estas mm. lacras de la cloaca moderna nos aleja de la verdad. El amor no es Hegel, dice, no es Heidegger, el amor es Roma, dice Filosofía en la Cruz. Mm. No sé si quieres compartir algo más, Pablo. Mira, para ir despidiéndonos, hay que tener mucho ojo con la figura del cisne en Rubén Darío. Todos los poetas tienen algo de totémico, algunos eligen el perro, otros eligen el lobo, otros eligen el ruiseñor, los románticos le hablan mucho al ruiseñor, y Rubén Darío utiliza el cisne. Hay un poema acá que se llama Augurios, que es un poquito largo, pero que van pasando muchos animales voladores. Y lo voy a resumir para que vayamos sintetizando y cerrando. Que se llama Augurios, que está en Cantos de Vida y Esperanza. Y dice así: hoy pasó un águila sobre mi cabeza, llevan sus alas la tormenta, llevan sus garras el rayo que deslumbra y aterra. Pasó un búho sobre mi frente, yo pensé en Minerva y en la noche solemne. Pasó una paloma que casi rozó con sus alas mis labios. Pasó un guerifalte, oh guerifalte, dame tus uñas largas y tus ágiles alas cortadoras del viento, y tus ágiles patas, y tus uñas que bien se hunden en las carnes de la casa. Pasó el ruiseñor, ah divino doctor, no me des nada, tengo tu veneno, tu puesta de sol, y tu noche de luna y tu lira, y tu lírico amor. Pasó un murciélago, pasó una mosca, un moscardón, una abeja en el crepúsculo. No pasa nada. La muerte llegó.
Entonces, fíjate tú, yo sinteticé el poema que es mucho más largo, que se llama Augurio, ¿cierto? Toda mi vida con ideas en la cabeza, tratando de mirar las aves, y el poeta se va reencantando con estas cosas, es con estos augurios, ¿cierto? Pero llega un momento en que no pasó nada y se muere. Entonces, ahí es muy interesante porque Rubén Darío jamás es un poeta idealista, en ningún plano. Le gusta defender las ideas, ciertas ideas que él transmuta en su poesía, pero la idea va unida con la acción. Entonces finalmente te dice, oye poeta, tú pasaste cantando y mirando el cielo, y al final no pasó nada y te moriste. ¿Y qué hiciste en tu vida? O sea, hay siempre una cosa muy implícita, muy católica en Rubén Darío, que es el cielo y la tierra. ¿Hay un infierno? Sí, pues tú mismo te puedes fabricar tu propio infierno en tu vida, con tus pensamientos negativos, con tus cuitas, pero también hay un cielo que se puede acceder a través de la amada. Entonces ahí ya hay una cosa llena de temáticas que se podrían abarcar desde la religión, desde el misticismo, desde la filosofía, desde muchas partes, y por eso es tan atractivo Rubén Darío, no solamente para los que disfrutan solo de la poesía. Rubén Darío debería ser leído por todo el mundo, sin importar su profesión u oficio. Mira, compartiste un gran poema, la verdad. Un, un muy buen mensaje también. Me gustó mucho. Y aquí también la acabo de encontrar, que o sea, yo creo que está a ver al revés, pero Mm. está ahí, Augurio, esta edición antigua. Mm. Tienes toda la razón, o sea, comparto 100% lo que acabas de decir. Y no es un idealismo como tú dices, pero me parece que es un cultivo de la belleza. Y que el existencialista generalmente no hace, ¿cierto? El poeta existencialista es como raro. Pero me parece que sí, que esto está con unos elementos bien concretos como el ruiseñor, la paloma aquí, el búho, el águila, el murciélago, y que como dice, finalmente no pasa nada y la muerte llega. Y que parece que finalmente eso es todo, ¿cierto? Es el enfrentamiento con el pensamiento hasta que un momento se oscurece y se apaga todo. Mm. Y como dices tú, ¿qué haremos? Y solamente, como dice acá, dame la fortaleza de sentirme en el lodo humano, con alas y fuerzas, para resistir los embates de las tempestades perversas. Y de arriba las cóleras y de abajo las roedoras miserias. Muy buen mensaje. Bueno, ya nos hemos pasado la hora. Yo creo que para mí sería siempre un placer seguir hablando contigo porque cada vez que te escucho aprendo un poco más, me replanteo cosas también, me replanteo lecturas. Tú dijiste también al principio, hablaste que cuando tú quieres conocer a un escritor, tú te quieres remontar también a las influencias del mismo, ¿cierto? Como para ir entendiendo bien de dónde viene todo. Y cuando uno, por ejemplo, ve el caso de Gabriela Mistral, que es lo que hice yo hace un tiempo, dice, ¿qué leía Gabriela Mistral? Rubén Darío, José Martín, Tagore. Entonces dije, vamos a buscarlo, pues vamos a releerlo, ¿cierto? Mm. Y eso es súper bonito. Amado Nervo también citaba ya. Por eso yo también empecé a leerlos a ellos. Y dando cuenta que sí, que hay un hilo conductor. Mm. Y yo creo que ese hilo conductor, al menos en mi caso, es lo que yo quiero encarnar. Y dice acá un otro comentario, no pasa nada o dejo de ver, la pérdida de visión es muerte. Bueno, ahora, antes de terminar, le quiero dar las gracias a Pablo Rumel. Con Pablo Rumel esta es la segunda entrega que hacemos de Asedios, que él le puso al programa anterior que hicimos, y yo le propuse que quedara con ese nombre, porque me gustó mucho, y este es el segundo capítulo de Asedios, y hoy hemos tratado a Rubén Darío. Así que muchas gracias, Pablo, por estar acá, por acompañarme en esta aventura, y realmente te agradezco tu compañía, que quizás es virtual, pero yo sé que tiene una intención, incluso hasta mucho más que en muchas ocasiones, incluso una persona que esté aquí de carne y hueso.
Así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, pues, Bastián, por tus bonitas palabras hacia mi persona. Eso se agradece mucho. También que tú tengas la voluntad de crear este espacio y que me hagas estas propuestas, porque yo Rubén Darío no lo leía de mi tiempo de la universidad, 20 años por lo menos, y de repente es bueno tener estos pies forzados, que venga alguien y te diga, oye, ¿por qué no hablamos de Rubén Darío? Yo te podría haber dicho, no, yo ya para mí, yo ya pasé por Rubén Darío. Generalmente la actitud del soberbio es como, no, si ya Rubén Darío está superado, ya. No, pues ¿por qué va a estar superado? Si todavía sus libros se imprimen, todavía se lee, todavía hay una amada por ahí esperándola a uno en algún lugar, y quizás con un poema de Rubén Darío la vamos a deslumbrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a seguir presente? De cuerpo ya no, pero sí en su poesía. Así que eso, pues Bastián, muchas gracias a ti por este espacio una vez más y a la gente que nos acompañó, y por supuesto que esto va a quedar en un video, ¿cierto? En YouTube, para que después usted pueda ir tranquilamente, escucharnos y ojalá poder también participar de este diálogo. Así es, Pablo. Así que ya saben, va a estar en YouTube, usted puede comentar, compartir y le vamos a responder a la brevedad. Muchas gracias a todas las personas que se comentaron, a todas las personas que se conectaron, perdón, a las que comentaron, Ignacio, Claudia, a todos muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Desde aquí de Santiago, muchas gracias, Pablo, y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, compadre.